Humanismo Digital con Joan Clotet. Ahora estamos en un momento histórico de muchas diferentes crisis. Hay una terminología de policrisis, ¿no? Y solo son los seres humanos que pueden cambiar y subsanar el mundo y cambiar algunas cosas en cuanto a la justicia, la economía, el clima, ¿no? El trato entre las personas. Entonces, todos esos elementos que acabo de mencionar son narrativas que podemos mirar y podemos empezar a cambiar. Y cuando cambiamos la narrativa, empezamos a cambiar, primero compartir la narrativa y cambiar nuestras acciones, cambiar nuestras decisiones y cambiar los resultados. En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de comunicación donde hoy hablaremos precisamente de ello, de la forma en que las personas comunicamos. Dominar la narrativa es fundamental en el arte de influir en las personas. Una narrativa no es solo contar historias, es moldear percepciones, es crear conexiones emocionales y transmitir mensajes de manera poderosa. En un mundo donde la atención es un recurso escaso, la capacidad de contar historias convincentes se convierte en una herramienta valiosa para captar y mantener la atención de los demás, así como influir en su cambio de mirada y, en consecuencia, de acción. Hoy hablaremos de todo ello con una profesional apasionada por su trabajo y casi activista de la narrativa con propósito, con Jennifer Johnson, estratega de la narrativa, una norteamericana felizmente afincada en Barcelona. Descubriremos el poder de la narrativa que lleva a decisiones y acciones más posibilitadoras. Jennifer nos emplaza a cambiar nuestras historias para cambiar los resultados. Os dejo ahora con la conversación que mantuvimos. Hola Jennifer, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Y encantada de estar aquí contigo y tu eterna curiosidad. Genial, genial. Mira, sé que es una pregunta un poco trampa, porque esta mañana nos hemos, entre comillas, visto en las redes y hablabas un poco de esta pausa que has tenido de estos días de Navidad, ¿no? O sea, que has venido como muy, no sé, cuéntame, pero decíamos en LinkedIn, nos hemos encontrado en LinkedIn esta mañana y que venías después de una buena pausa en sentido amplio, ¿verdad? Sí, una pausa que ya estoy incorporando estas pausas como rituales, que además he ofrecido estas pausas y estos rituales como a mi comunidad de LinkedIn. Que fue muy importante porque esta Navidad es que no quería comprar, me sentía como la ansiedad del consumismo. Entonces yo pensé, para mi propia salud mental, para mi familia, para mi trabajo, incluso para mis clientes, probablemente no se darán cuenta nunca, ¿no? Yo decidí de no comprar, parar mi relación con el consumismo durante un tiempo, ir a la montaña, hacer una pausa con la tecnología y mi conexión con Internet y estar con los árboles, el cielo, la tierra y estar, incluso de dejar de hablar tanto, ¿no? Y estar en silencio y comer de forma sencilla y hacer cosas sencillas. Y la verdad es que mi cerebro estaba muy agradecido, ¿no? Y mi cuerpo también. Entonces ya me aclaraba también algunas ideas. Y me siento muy enfocada y además, y al mismo tiempo creativa, ¿no? Entonces yo Genial, lo voy a practicar de genial, forma genial. diaria. Genial, me parece muy sano y esa es una pausa en mayúsculas de las que conviene hacer, o sea que chapó. Muy bien, Jennifer. Oye, yo tengo unas cuantas cuestiones. Debo decir a quien nos escuche que te conozco hace poco tiempo. Nos encontramos en las redes, tuvimos una cierta sintonía, nos encontramos en una conversación y decidimos también conocernos, saber más del uno del otro. Me parece que eres una persona pues muy interesante a lo que te dedicas. Y de ahí mi intención de invitarte a conversar un poco aquí con un micrófono de por medio
y empezar estas conversaciones como lo hago siempre, que si me decías que ya has escuchado algún episodio, y es preguntarte, pues, ¿quién eres, Jennifer? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Mira, como decía al inicio, que la verdad es que me nutre y me estimula tu curiosidad, Joan, me gusta muchísimo eso de ti y de tu proyecto, ¿no? De este podcast. La formulación de esta respuesta, claro, depende del contexto, ¿no? Si voy a contar un poco la historia para contestar tu pregunta, depende del contexto. Y este contexto eres ahora tú y tus oyentes. Esta curiosidad maravillosa que tienes y tu escucha innata. Y los oyentes, os imagino, como profesionales de diferentes sectores y roles, con inquietudes para aprender algo que pueden quizás aplicar a vuestras vidas o vuestra vida profesional, y que os imagino como personas que aprecian el descubrimiento de otras personas de esta gran tribu, ¿no? Entonces, estoy pensando en los oyentes, ¿no? En ti como contexto. Uno de mis títulos ahora, profesionalmente, es Narrative Strategist, o estratega de la narrativa. También soy CEO de una compañía mía que se llama Storymind Inc. y otras cosas que pueden salir un poco más tarde. Pero me anclo ahí y empiezo mi historia con este contexto, ¿no? Esa versión de la historia empieza con una joven Jennifer que empezaba a percibir que algunas de las historias o narrativas que circulaban por la sociedad hacían daño y confundían y necesitaban ser cambiadas, ¿no? Yo vi su poder y reconocí de muy joven que eran historias construidas, y así que vi lógicamente que podían ser historias deconstruidas o reconstruidas, ¿no? Entonces, con estas ideas y esta visión, y normalmente a lo largo de mi vida, que donde hay un dolor social, una injusticia o una necesidad grande, me pongo ahí. Allí está Jennifer. Me pongo ahí, ¿no? Entonces, yo empezaba a ver puntos de dolor en la sociedad que necesitaba una nueva narrativa. Entonces yo empezaba, para acortar esta historia, ¿no? Y en unos puntos que pueden ser interesantes para los oyentes, en la esfera de la salud. Durante los inicios de la epidemia de VIH-Sida, ¿no? Y vi que la historia que se estaba transmitiendo desde casi todas las esferas eran horribles, llenas de prejuicios y estigma. Entonces, aquí en Barcelona, esto fue hace 30 años, empezaba a trabajar en la epidemia de VIH-Sida, que fue bastante importante. Aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, no tenía el vocabulario que tengo ahora. No había creado el método que tengo, ni escrito el libro que tengo, pero usaba mi sentido común y la comprensión del poder de la historia para empezar a cambiar la historia que existía en aquel momento. Entonces, trabajando con un ONG, creando un programa, empezaba a escribir folletos, artículos, hojas informativas para personas que vivían en aquel momento con el VIH-Sida, usando un nuevo vocabulario, una nueva actitud, tratándolo como un virus, no un castigo, ¿no? Eliminando términos de estigma o grupos de riesgo que fomentaba el miedo y el rechazo, y reemplazaba esto con una narrativa educativa, fácil de entender, que ayudaba a las personas a no, primero, a odiarse,
y a poder tomar decisiones y cuidarse y poder cuidar a los demás. Entonces, con el tiempo, el gobierno de la Generalitat empezaba a usar esos materiales, la prensa, y poco a poco empezaba a cambiar la narrativa social y la narrativa médica y personal. Y gracias a eso, tenemos equipos de personas trabajando y esto se extiende porque se contagia cuando hay una nueva historia, ¿no? Que logramos cambiar el curso de la epidemia aquí en Cataluña, en España. Bueno, y luego fui a trabajar en Washington y es otra historia. Entonces, forma parte de uno de mis lemas que es: cambiando la historia, cambias los resultados, ¿no? Entonces, yo empezaba a darme cuenta que muchas veces en el mundo, o sea, las organizaciones, las empresas, el gobierno, la política, muchas de ellas importantes se pierden simplemente por cómo están comunicadas. O la gente se confunde y no pueden aprovechar de algo importante, interesante en el mundo empresarial, organizativo, político, gubernamental, por la manera de comunicar, ¿no? Entonces, mi misión llegaba a ser, y que es hoy, asegurar de que eso no ocurra, ¿no? Y empezaba a desarrollar, pues fui a trabajar en Washington, luego puedo hablar de eso como lobbyist en el tema de salud, pero en la política. Empezaba a desarrollar un método con otra persona para ayudar a las personas de cualquier sector o tema a construir discurso, narrativa, que sí que conectaba con las personas, con sus públicos, para ayudarles a conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces desarrollé, basándome también en mi experiencia que había vivido, que realmente había vivido transformación y cambio real, un camino de herramientas, ¿no? Que fuera fruto de todo ese trabajo que había descubierto, vivido, aprendido, para realmente generar cambio, ¿no? Y como el ser humano necesitamos herramientas, ¿no? Somos un animal que necesitamos herramientas, ¿no? Somos creadores y usuarios de herramientas, ¿no? Para avanzar, para progresar, pues construimos un camino de herramientas para ayudar a las personas a crear historia cautivadora, que realmente que conectara con un público concreto, ¿no? Para luego que esas personas puedan tomar decisiones, pueden tener nueva comprensión, puede cambiar algo en su vida y su manera de ver el mundo. Es muy bonito como lo explicas y es muy bonito escucharte porque lo explicas con pasión y desde dentro. Explicas tu profesión, quien te escuche y te descubra hoy, pues irá viendo que te dedicas a lo que te dedicas por un para qué que ha ido naciendo desde muy joven. Y has hecho una cosa, supongo que ya es de formación profesional, o tú me dirás, que es decir, vamos a imaginar quién nos está escuchando. O sea, antes de responderme has dicho, oye, vamos a ver quién tenemos detrás de quién está escuchando ahora, quién imaginamos que es, porque entiendo que es un punto clave saber a quién te diriges, ¿no? Antes de explicar, ahora estamos tú y yo, obviamente yo soy tu contexto, pero como bien decías, las personas que nos escuchan son personas generalmente cercanas o digamos, sensibles o interesadas por el factor humano, y la comunicación desde luego es uno muy muy relevante, ¿no? Yo te preguntaría qué papel crees tiene la narrativa en nuestros días. Es decir, tengo la sensación, y ahora tú me dirás tu opinión experta, de que cuando hablamos de estas cosas mucha gente dice, bueno, esto es para expertos en comunicación, a mí no me toca. Y yo creo que es algo que está muy muy presente. Nos has puesto un ejemplo súper potente de hace muchos años. Hemos vivido todos hace menos años también todo lo que supuso el COVID, viendo cada día qué se contaba, qué no se contaba, con qué información. ¿Qué papel tiene la narrativa en nuestros días, más allá, digamos, de procesos tan traumáticos como estos que mencionamos? Sí, es una pregunta importante. Claro, y si yo te digo que todo, absolutamente todo que hay en el mundo,
es una historia o una narrativa. Todo. Entonces, si te digo eso, ¿qué te hace pensar, Joan? ¿Cómo te hace sentir esa afirmación? Hombre, me genera curiosidad de decir, oye, pues veamos algún ejemplo para que alguien muy reticente diga, ostras, para entender, incluso el que diga, ¿qué significa esto que todo es una narrativa? Pues claro, esto es importante porque si empezamos a ver y entender que todo es historia, todo es narrativa, ¿no? Nos da cierta libertad y poder para poder echarnos 2 pasos atrás y darnos cuenta que si es una construcción, una historia es una construcción, que también podemos transformarla, podemos cambiarla. Por ejemplo, en nivel personal, lo que tenemos dentro de nuestras cabezas es una historia, ¿no? Que hemos aprendido cómo es ser mujer, qué es ser madre para ti, qué es ser padre, ¿no? Quieres ser profesional, quieres ser consumidora. Todo lo que quieres ser una persona alta, una persona grande, una persona baja, ¿no? Son historias que hemos aprendido desde fuera y hemos interiorizado y así construimos nuestra propia identidad y versión de nosotras mismas. Pero no dejan de ser historias, construcciones. Lo mismo con la sociedad. ¿No? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es un grupo X? ¿Qué es una etnia X? ¿No? ¿Qué ocurre en la política? ¿Qué son los discursos políticos? Son historias, son narrativas construidos para que las personas sienten de alguna manera y también puedan tomar decisiones o tomen decisiones de una manera. Entonces, la salud, las enfermedades. Entonces, todo es una construcción narrativa. Y eso lo repito muchas veces porque repito que nos da poder. Por ejemplo, si lo que tengo en mi propia cabeza sobre qué es ser una mujer, qué significa ser una mujer a mi edad, viviendo en Barcelona, tal, qué es, ¿no? Ser Jennifer. Y no me gusta y veo que esta historia que tengo en la cabeza me hace daño o no me beneficia o me causa dolor. Si yo entiendo que es una construcción que quizás he aprendido o un legado, ¿no? narrativo que yo he aprendido y he interiorizado esto, me da la capacidad y la certeza de que la puedo cambiar. Y puedo mirar para construir otra historia de qué es ser mujer ahora para mí. Soy CEO y soy mujer. La mayoría de los CEOs son hombres. De trabajar en este mundo siendo mujer CEO, con un mundo de hombres CEOs, a veces es muy complicado. ¿Cómo debería portarme? ¿No? ¿Cómo quiero que las otras personas me vean? Yo construyo mi propia narrativa, que quizás es diferente de la narrativa que he aprendido de la sociedad o que he aprendido de las acciones de las demás personas. Entonces, ahora estamos en un momento histórico de muchas diferentes crisis. Hay una terminología de policrisis, ¿no? Y solo son los seres humanos que pueden cambiar y subsanar el mundo y cambiar algunas cosas en cuanto a la justicia, la economía, el clima, ¿no? El trato entre las personas. Entonces, todos esos elementos que acabo de mencionar son narrativas que podemos mirar y podemos empezar a cambiar. Y cuando cambiamos la narrativa, empezamos a cambiar, primero compartir la narrativa y cambiar nuestras acciones, cambiar nuestras decisiones y cambiar los resultados. Si lo tomamos como hechos, no hay nada que hacer. Hechos, o sea, absolutamente hechos que vienen del cielo, o hechos divinos, y es la expresión aquí, lo que hay, no vamos a poder cambiar. Pero si concebimos todo como de forma realista y científica también, y social y psicológicamente como una narrativa, tenemos la capacidad de cambiar, de construir y reconstruir.
Tiene mucho sentido y te escuchaba y pensaba, claro, con todos los referentes que tenemos desde que hemos nacido, culturales, pensaba, si viniera ahora un marciano de otro planeta y nos preguntara quién somos tú y yo y qué es un podcast y quién es Jennifer y quién es Joan, habría que definirle todo, porque no tendría ningún referente. Y lo que le contáramos sería, no sé si su verdad, pero una primera definición que esta persona, bueno, persona no, este ser de otro planeta tendría que ir reconstruyendo a partir de que recibe narrativas. Nosotros ya hemos nacido aquí y hay cosas que nos vienen dadas que que asumimos como interiorizadas, normales, pero si alguien viniera de alguien de un sitio muy lejano, sería más consciente de qué contamos y qué significa, haría más preguntas para cuestionar, para entender. Creo que entiendo la potencia de lo que estás explicando, ¿eh? Y de hecho, perdón. No, y luego te digo, sí. No, por favor, la protagonista Lo eres que tú. digo es que el ejemplo que has puesto es excelente, ¿no? Porque primero, si tienes que contar lo que tú haces, lo que es este podcast, ¿no? Lo que haces profesionalmente a un marciano, primero tienes que mirar realmente quién es tu público. Y esto tiene que ver con lo que tú has mencionado antes, ¿no? Porque yo he empezado pensando en el Ujú. público, cómo voy a contar esa historia a este público. Eso es clave, es absolutamente clave. Además, es el eje del método que he co-creado, ¿no? Y el éxito de las historias y narrativas que las personas consiguen. Porque paramos y miramos, ¿qué sabe esta persona? ¿Qué es lo que no sabe? ¿No? ¿Qué ideas preconcebidas puede tener? ¿Cuál es el vocabulario que quizás usa? ¿Cuáles son las resistencias que podría tener sobre este tema? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que podrían ver? ¿No? ¿Cuáles son sus motivaciones para escuchar este tema? Y cuando entendemos y tenemos perfilado y mapeado nuestro público, así podemos empezar a construir algo para ellos, para Ujú. este marciano, ¿no? Sería un excelente ejercicio para todo el mundo Total, sí, hacer sí. esto, ¿no? Sí, sí. Seguramente ahora te escuchaba y pensaba, quizá no hay que ir tan lejos de fuera del planeta. Cuando hablamos con niños, asumimos niños que están creciendo, pues tenemos que adaptar el mensaje, asumir que muchas cosas no las conocen, no son conscientes. O sea, no sé en qué punto perdemos esa sensibilidad. Y ya cuando hablamos de adulto a adulto, pues hay cosas que esa percepción que tú nos amplías, pues la vamos perdiendo. Y es realmente muy, muy potente, ¿no? Decir, oye, esa transición entre lo que yo pretendo ser, como yo me entiendo, como yo me cuento, cómo me perciben, hay una serie de capas ahí y en la principal, que es cómo me entiendo y cómo me cuento, ya nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Sí, y además dices cosas que me estimulan mucho porque muchas veces en la comunicación lo que hacemos es acabamos hablando con nosotros mismos. Mm. ¿Mm? Porque somos el referente. ¿No? Entonces, muchas veces yo digo a mis clientes, cuando tienen que explicar algo tecnológico, ¿no? Y le están explicando de forma demasiado técnica, de forma demasiado incomprensible, de una forma que, como si estuvieran hablando consigo mismo, ¿no? Yo a veces pongo ese ejercicio Mm. y lo hago para mí. La Ujú. persona facilitando este Claro, momento, digo, a ver, explícame como si tuviera 10 años. claro. Y no es una falta de inteligencia mis 10 años, ¿no? Es que hay muchas cosas que no entiendo y quiero entender. Ujú. Explíquemelo. Y a veces les hago dibujarlo también, Ujú. ¿no? Sí, Y sí. funciona de maravilla. Y fíjate además que me conecta, ¿no? Con lo que decías. A lo mejor una persona en una conversación, la intención que tiene, que no la conocemos, es demostrar que sabe mucho. ¿Eh? Y entonces ahí el objetivo es decir, estar a la altura o demostrar que tengo mucho conocimiento y el primer tema es que te entiendan y que la persona confíe en tú y que la conversación fluya. O sea, que ese ejercicio de conciencia al que invitas a tus clientes yo creo que es muy potente, ¿no? Porque además en el mundo del conocimiento evolucionamos por saber y nos reconocen por saber, por muchas más cosas, ¿no? Pero hay personas que ya de adultas, creo que esa revisión de qué contamos, cómo lo contamos y para qué lo hacemos, ¿no? Para que nos entiendan. Parece como muy asumido y no es nada sencillo. Y escuchándote me queda más claro que nos perdemos cosas. Mire, ya que entras un poco en el terreno de las empresas profesional, mucha gente que nos escuchará es del ámbito empresarial y leyendo sobre ti en tu blog hablas de un término que es la organización o la empresa story driven. Y quería preguntarte, pues, qué significa esto y qué ventajas tiene serlo.
Sí, también me gusta esta pregunta porque story driven es un término que me gusta mucho y estábamos mirándolo como candidato, como el título del libro. Al final no fue, ¿no? Ujú. Pero como story driven presentations, story driven communication, story driven organización. Claro, entonces, si una organización, o sea, transmitir una historia o historias sobre tu organización es la manera que las personas puedan ver la humanidad de tu organización. Entonces, si no transmitimos de una forma consciente de construir historias, que de hecho yo tengo y digo algo que puede ser un poco radical, de que cada comunicación importante, cada presentación, ¿no? Cada discurso se debería mirar y estructurar como una historia, Ujú. con un principio, desarrollo al final, con la intención de crear significado con el otro. Ujú. Eso es la definición para mí de historia narrativa. Entonces, si no concebimos y no creamos historias para hablar de el propósito de una organización, incluso la estrategia, la misión, productos, servicios, si no tenemos historias para comunicar eso, ¿qué tenemos? Si no tenemos, ¿qué tenemos? Pues tenemos informes, tenemos información técnica, quizás tenemos información puramente descriptiva sobre un servicio o una organización, ¿no? Tenemos información fragmentada, tenemos información difícil de entender. Tenemos información que muchas veces está construida por headquarters, ¿no? O posiblemente incluso una agencia de marketing que ha hecho un cortar y pegar, ¿no? De nuestra asociación. Entonces, si no tenemos una historia, ¿realmente podemos conectar con las demás personas? ¿Realmente podemos transmitir algo que es nuestro único, ¿no? Que es nuestra idea con autenticidad, que hacen que las personas, y lo más importante, que las personas que reciben esta historia, que escuchan esta historia, que se sienten vistas, que se sientan incluidas, que vibren con esta historia? O sea, si no tenemos, me temo, y es lo que pasa muchísimo, y tú me lo puedes confirmar, porque tú te mueves en el mundo de las historias y prestas mucha atención a todo, ¿no? Que lo que tenemos es información técnica fragmentada que le falta alma y desde luego le falta humanidad, ¿no? Entonces una organización que no tiene historias construidas, that's story driven, construidas tanto para las personas internas, o sea, las personas que trabajan dentro de la empresa o organización, y para las personas que son clientes, son partners, las personas de forma externa. Estas personas no pueden vivir una coherencia, no pueden ver y estar conectada con la humanidad de esta empresa, que cada empresa debería tener su humanidad. ¿Por qué? Porque una empresa es una composición de De seres personas. humanos. Sí, de momento sí que nos dure mucho tiempo. No, de hecho, Sí, claro, a veces hay personas que te escuchaba y pensaba, claro, alguien piensa en una comunicación eficaz, pero es que la comunicación va a personas. La empresa intenta atraer talento, generar confianza, atraer financiación, vender, fidelizar, y lo que está detrás de ese verbo son personas, son clientes, son pacientes, son votantes, son alumnos, y esta conciencia, digamos, de esta comunicación con esta visión más humana, pues a lo mejor la tienen los especialistas en comunicación, pero no son los únicos que comunican en la empresa. Entonces, tener esa capacidad, herramientas, método para
para tener una narrativa con una intención bien enfocada, pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, tú eres especialista en ello, llevas años en ello, pero en mi experiencia, pues hay mucho trabajo pendiente por hacer, porque esta sensibilidad de comunicación, con lo que decías tú, cómo lo has expresado, ¿no? Tener un impacto, generar una imagen, ¿no? Una emoción, que al otro lado, cuando contamos algo, pues, pues tenga el impacto que queremos que tenga, asumiendo que tenemos una persona al otro lado, ¿no? Y me pregunto, Jennifer, no sé si hablamos de ámbito empresarial y hablamos de personas, que al final son las que conforman la empresa, pero ¿tiene sentido también que las personas seamos story-driven? En tu experiencia, tus clientes, tú tienes clientes que son organizaciones, pero también tienes clientes que son personas individuales, profesionales autónomos o no sé, o directivos, o una persona también debería ser story-driven, en tu opinión. Sí, las personas por naturaleza, o sea, de nuestra evolución y el hecho de ser, ¿no? Homo sapiens sapien, somos seres story-driven. Y eso es una cosa que nos distingue porque somos animales de los otros animales que viven en la Tierra, de que somos story-driven. Y aquí hago una pequeña excursión a la neurociencia. Hay algunos estudios que demuestran, hay un neurocientífico que se llama Michael Gazzaniga, que es uno de mis Referentes o... Sí, y es una persona que admiro mucho y escribe para personas que no son neurocientíficos, entonces es fácil leer que conclusiones de estudios de muchos años, él identificó una parte del cerebro humano, del hemisferio izquierdo, que tiene la función de buscar orden, ¿no? Buscar orden del estímulo interno-externo, ¿no? Todo lo que entraba en el cerebro, de buscar orden y darle orden, ¿no? Y él ponía el nombre de The Interpreter a esta parte del cerebro del hemisferio izquierdo, ¿vale? Yo he dado este nombre, esta parte del cerebro, el nombre de The Story Mind, ¿no? The Story Mind. Porque es la parte del cerebro que está en acción constantemente, ¿no? Sin de que seamos conscientes, porque forma parte de cómo funciona el cerebro, que va a buscar la historia en todo, ¿no? Va a buscar orden, va a buscar una historia, va a buscar algo para que tenga sentido y puede entonces ser interiorizado y se puede actuar. Entonces, por eso somos story driven, estamos constantemente buscando las historias, estamos creando historias, ¿no? A veces no lo hacemos bien, a veces lo hacemos sin herramientas y sin saber qué, pero esa es nuestra manera de encontrar orden y encontrar significado. Entonces, por eso digo también, si sabemos que el cerebro está buscando la historia, pues ¿por qué no vamos a dar al cerebro lo que está buscando? ¿No? Entonces y eso es la misma idea, es la misma ciencia, ¿no? Que se puede aplicar a una persona que quiere contar una historia sobre sí mismo. Has hablado de hablar con emprendedores, ¿no? Sí, trabajo con grandes compañías, trabajo con startups, trabajo con emprendedores, con personas que necesitan contar una historia. Una cosa es necesitas reconstruir una historia tuya interna, ¿no? Yo, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser una mujer CEO en el mar de hombres CEOs? Entonces yo necesito construir una historia para mí. Otra cosa es de que si yo necesito presentarme como CEO o estoy trabajando con una persona emprendedora que necesita presentar lo que hace o presentar su profesión o presentar sus servicios, entonces es exactamente la misma estructura, ¿no? Es el mismo ejercicio, ¿no? Si estás construyendo una historia para ti mismo, Joan, entonces tú eres el público, construyes algo para cambiar algo interno, tu narrativa interna, tu diálogo interno, ¿no? Pero si tú estás construyendo una historia para otra persona que no seas tú, ¿no?
tú necesitas pensar, a ver, ¿para quién es esta historia? Y volvemos a mirar que, de hecho, es la segunda herramienta del método que hemos creado, ¿no? Y que usamos, ¿no? Que es, ¿quién es mi público? Entonces, hacemos el mapa del público y empezamos a mirar, ok, ¿qué quiero que este público sepa, sienta, haga, recuerda? Y empiezo a construir la historia sobre este emprendedor o su servicio o su origin story, pero pensando también en el público. Eso es clave, eso es clave. Y es la clave del éxito también, porque una cosa que iba a decir mientras tú hablabas de la historia antes y mencionabas el público, claro, ¿qué es lo que necesitamos ver en una comunicación o un discurso que alguien nos ofrece? Necesitamos vernos a nosotros mismos. Yo necesito poder verme en la información o la promoción o un discurso o una campaña de una empresa o de un servicio o de un producto. Yo necesito verme a mí para que algo resuene con mi realidad, con mi manera de ver las cosas, con mi dolor, con mi motivación, ¿no? Entonces eso es clave. Y cuando consigues eso, que una persona se vea dentro de tu discurso, tu historia, tu comunicación, entonces puedes llevar a esta persona a otro sitio. Puedes enseñarle algo, puedes mostrarle algo que no había visto nunca. Puedes introducir nuevas ideas o nuevos conceptos, pero primero la persona tiene que verse. Tiene que ver algo de su realidad. Y eso es donde muchas veces falla la comunicación. Muchísimas veces falla la comunicación. Y la gente piensa lo que estabas diciendo, que pues doy mucha información, he dado mucha información, que además vivimos en un mundo que tenemos un legado de lo que es la presentación, que está llena de información, normalmente en un PowerPoint que está arriba y estamos abajo, y el PowerPoint está lleno de información, y cuanto más información, más inteligentes somos, y realmente el ser humano apenas tiene un papel aquí, porque si está leyendo toda la información del PowerPoint, ¿no? O sea, vivimos en esta era de la información que se ha permitido un poco la idea de que, a ver, yo soy un ser humano contando algo a un grupo de personas, ¿no? Pero me encuentro, y yo no sé cómo he llegado aquí, leyendo unos bullet points, ¿no? 300.000 bullet points en un PowerPoint que yo no soy necesario, o sea, ya no soy necesario que esté ahí, que esté yo. Y la persona delante no se ve y desconecta, ¿no? Entonces, no se trata de la información, se trata de cómo voy a construir esa información para que la persona delante se vea y que se vea y que vibre algo dentro de su realidad, ¿no? Y es así cuando yo puedo también empezar a construir confianza, puedo empezar a construir una relación, ¿no? Y puedo empezar a construir y tener cliente, partner, personas de interés. Sí, sí, qué bueno. Además que menciones el recurso del PowerPoint, porque a veces nace, digamos, como la necesidad de apoyarse en algo por la inseguridad de comunicar. Luego, a partir de que tiene más funcionalidades, más vistosas y más profusión y más herramientas, nos apoyamos demasiado hasta que nos perdemos de lo importante, que es a quien tenemos delante y lo que queremos comunicar, ¿no? Y lo que tú decías, conectar de verdad con esa persona y que esté receptiva y que nos valide para escucharnos, ¿no? Lo que le queramos decir o contar, ¿no? Mira, decías al principio, cuando explicabas tu experiencia hace años en Barcelona, mencionabas una palabra potente también, que es el cambio. Al final, la narrativa, la comunicación intenta incidir en las personas, ¿no? En la mentalidad, en la orientación a la acción, y explicabas ese proceso que viviste. Que en parte lo has respondido, pero ¿qué relación tiene la narrativa con el cambio? Es decir, ¿algún ejemplo vivido, además de este que contabas de hace unos años y de este cambio de perspectiva en
en la narrativa y en la visión de una enfermedad como el SIDA y de empoderar a las personas para darle la vuelta a la situación. Am, sí, una compañía que necesita cambiar y, y piensa, bueno, quizá la narrativa me ayude, pero ¿cómo puedes explicarle qué potencia tiene la narrativa para conseguir cambios en las personas? Y si puedes poner algún ejemplo reciente o concreto, pequeño, que la gente diga, vale, sí. Sí, sí, la verdad es que tiene todo que ver con el cambio, um, uno de los taglines de mi empresa es Narrative Solutions to Drive Change, ¿no? Ujú, O sea, las soluciones narrativas que impulsan el cambio, ujú. porque realmente se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, porque el cambio es cambio de idea, cambio de actitud, cambio de poder tomar decisiones, cambio de conocimiento, ¿no? Pueden ser cambios muy grandes sociales, pueden ser cambios pequeños. Hay dos ejemplos que yo podría dar. Uno es de hace más tiempo y otro es más reciente. Uno tiene que ver con la esfera política, que es una historia un poco radical, o sea, que dramático. Otro tiene que ver con una compañía de telecom. ¿Qué prefieres? Vamos al telecom. Ok, vamos a telecom. Entonces, am, había un cliente del sector telecom y una compañía grande que estaba con bastante dolor a nivel de los directores porque había creado una nueva estrategia de 5 años y tanto los managers como los empleados de esta unidad dentro de esta empresa multinacional, ¿no? O sea, pero esta unidad que estaban absolutamente desmotivados, desconectados, la productividad estaba bajando, ¿no? Acaban de sacar una nueva estrategia que requería la implicación y el trabajo y la cohesión de tanto los managers como los empleados. Y las personas estaban, primero, que no entendían. Segundo, que no veía dónde encajaban dentro de esa estrategia, pero una estrategia que estaba comunicada de una forma fría, de una forma como de informe. Probablemente los del C-suite, ¿no? Algunos directores de alto rango sí que habían entendido, lo habían elaborado. Entonces, un director con bastante visión nos contrató para crear dos historias. Una historia para los managers y otra historia para los empleados. Y parte de lo que hacemos en los laboratorios que hacemos en StoryMind Inc. es que son creaciones colaborativas de un equipo y nos gusta y invitamos que personas de diferentes rangos y roles dentro de la empresa ayuden a construir la historia, ¿no? Entonces había unos managers, también directores, para construir la historia para los managers de la estrategia de 5 años y para los empleados no managers, ¿no? Había como unos empleados clave con un equipo que estaba construyendo la historia para los empleados. Entonces hicimos un lab cogiendo la estrategia, construyeron dos nuevas narrativas muy creativas, incluso la narrativa que era de los managers y construido de los managers por parte de los managers para los managers. Uno de los managers propuso hacerlo en un rap, ¿no? Entonces, estamos hablando de una empresa multinacional, ¿no? De una estrategia seria de 5 años, ¿vale? Pero la seriedad no quita de que las personas también no pueden disfrutar y hacer algo creativo. Entonces, los managers hicieron una historia y una de las presentaciones de esta nueva historia de la estrategia de 5 años era un rap. Y they did a performance de rap con música. Y los de empleados fue una historia
excelente, muy creativa, pero también ligeramente diferente, porque el público era diferente. Entonces, había una historia dedicada para los managers, pensando en la realidad de los managers, por supuesto, como público, y otra historia para los empleados, pensando en la historia de los empleados y también su realidad actual en aquel entonces, que no estaban conectados. Bueno, presentan estas historias en unas grandes conferencias, ¿no? Presentan estas nuevas historias. No presentaron la estrategia como habían recibido la estrategia con todos los PowerPoints y todos los puntos, sino las nuevas historias. Y yo vi, porque estuve en la conferencia para verlo, vi la energía y las caras y las reacciones de las cientos de personas que estaban allí escuchándolo. Vi que ellos se veían claramente en las historias, o sea, claramente, y nos comunicaron después que la estrategia estaba, se dice, rodando, o sea, sobre ruedas, ¿no? Que estaba fluyendo porque las personas sentían, y esas son palabras de los directores, de los managers, se sentían incluidos, ¿no? Los equipos se sentían incluidos dentro de la estrategia, sabían dónde encajaban, ¿no? Tenía una idea coherente para ellos, que tenía significado para ellos, y que se sentían motivados, porque se sentían, y algunos por primera vez, que realmente las historias de la comunicación estaban hablando a ellos, ¿no? De que eran ellos que era lo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que y hay muchas historias así que y realmente el mérito, parte del mérito es del método y de trabajarlo, y parte del mérito son las ganas que tienen algunos directores o managers o personas que ven que esto no está funcionando, necesitamos otra cosa, y se arriesgan a hacer algo un poco diferente y ven los resultados, ¿no? Entonces yo seguramente que los KPIs, ¿no? Y los quarterly reports, que esta compañía era y es muy rígida en este sentido, ¿no? O sea, tienen el Excel abierto 24 horas al día, ¿no? Yo sé que las cosas cambiaron también a nivel económico, de resultados económicos, medible, gracias a la transformación y la creación de nuevas historias, de su estrategia de 5 años. Bueno, es un ejemplo buenísimo y además me gusta que decías antes, es fundamental tener en cuenta la audiencia e incluso haciéndola partícipe para crear los mensajes, porque el objetivo es conectar. Entonces, ¿cómo mandar un correo electrónico a 100 personas? Envíalo primero a 10 y dile, oye, ¿qué te parece? ¿Qué tono te transmite? ¿Qué emoción? ¿Está claro? Y muchas veces, sea por lo que sea, por falta de sensibilidad, por la prisa o por asumir demasiadas cosas, no llegamos. Y no llegamos primero por entender qué queremos hacer y a quién nos dirigimos y cuán distintos son para hacer algo personalizado, ¿no? Mira, Jennifer, te preguntaría muchas más cosas, pero cuestión de tiempo, me queda poco tiempo, quiero preguntarte un par de cosas más. Y la primera tiene que ver con lo mismo con lo que hemos empezado. Tú y yo nos conocimos en las redes sociales gracias a LinkedIn, nos conectamos. Y es algo que todo el mundo tiene muy presente en los últimos años, desde 2000 y poco. Y que quería preguntarte tu opinión. ¿Cómo ves tú las redes sociales hoy en día? Y pregunta abierta. ¿Cómo las ves? Tú y yo nos hemos conocido en las redes, LinkedIn en particular. ¿Qué opinión tienes de las redes sociales como herramienta, digamos, de amplificación, de comunicación, casi de omnipresencia en algunas personas? Sí, me parece muy interesante a muchos niveles, ¿no? Pensar en las redes sociales, porque es clave hoy, porque además hay mucha legislación pendiente, con nueva tecnología, con inteligencia artificial, con ChatGPT que está empezando a elaborar contenido de la privacidad, ¿no? Y del abuso, el uso, la adicción con jóvenes. Hay un tema aquí que es fértil y muy importante. Pero una cosa que tiene que ver, a ver si lo llevo al terreno nuestro ahora. Las redes sociales, para mí, que puede ser, si se usa con conciencia, una herramienta y un lienzo en blanco hermoso, ¿no?
que usado con conciencia, y usado como una herramienta es muy importante porque, claro, hay múltiples posibles análisis aquí y una confluencia, una convergencia de muchos factores aquí que puede hacer que las redes sociales que pueden hacer daño, ¿no? a los seres humanos. Pero usado con conciencia y sabiendo que es un lienzo, y puedo usar LinkedIn, por ejemplo, como nuestro ejemplo, es donde nos conocimos. A mí me gustaría poder ayudar a las personas, por ejemplo, a crear pequeñas historias para sus comunicaciones, ¿no? De hecho, tenemos un laboratorio que se llama Story Nuggets for Social Media, ¿no? Y es precisamente eso, de ayudar a las personas a poder, porque muchas veces en las redes sociales vivimos el síndrome de la página en blanco, ¿no? No sabemos qué, bueno, sabemos que tenemos que publicar algo, no sabemos qué, pero sentimos la presión de la empresa, del algoritmo, de la profesionalidad de publicar algo, no sabemos si tenemos ese síndrome, entonces empezamos a cortar y pegar, o simplemente escribir sin sentido, o repostear, que no está mal, pero constantemente repostear. Yo creo que cada persona, cada empresa, cada producto, cada servicio tiene una multitud de posibles historias que pueden ser contadas, ¿no? Pero infinitas veces también, ¿no? Con ligeros cambios y pequeños cambios. Entonces, las personas podrían verlo como un lienzo y quizás aprender o buscar la manera de empezar a crear historias pensando en su público. Es muy importante, ¿no? ¿Quién es mi público aquí? Yo en LinkedIn, por ejemplo, yo tengo un pie en el mundo del activismo, humanismo, pensamiento crítico, y otro pie en el mundo corporativo, ¿no? Que los dos pueden ser mis clientes, pero el corporativo es más, y amo ambos mundos, ¿no? Y estoy allí, y a veces estoy hablando con los dos, pero de forma muy consciente, ¿no? Entonces, las personas podrían ayudar a hablar de otra manera, de construir sus ideas de otra manera, y dare to be seen, ¿sabes? Como de atreverse a ser visto, atreverse a ser vista, ¿no? Eso es muy importante, es una cosa que voy a estar trabajando con una colega que conoces tú en otro momento, como quizás un pequeño proyecto, dare to be seen, ¿no? Que si sabes estructurar algo de información, de ver que salga tus ideas, tu historia, tu visión, ¿no? Tus visiones, tus historias, tus ideas, es en plural, porque es plural. Y yo diría que de liberarnos un poco de la fijación o el fetiche del algoritmo, ¿no? Que yo creo que esto puede ser muy sano para las personas, ¿no? Y que las personas del otro lado, ¿no? Que los leyentes, las personas que están navegando por LinkedIn, creo que pueden apreciar, ¿no? Esta idea de dare to be seen. Construyo pequeñas historias técnicas. O sea, cuando yo digo historia, yo quiero dejarlo claro que no estoy hablando de algo que no puede ser técnico, ¿no? La mayoría de mis clientes, yo diría que trabajan en tecnología, telecom, biotech, muchos ámbitos tecnológicos con productos y servicios técnicos, y esto también necesita una historia y algo de humanidad. Entonces, yo creo que de ver las redes sociales como un lienzo, con mucha conciencia, de cuidarlo, de dare to be seen y pensar mucho en tu público, ¿no? Y me gusta mucho además que estamos siempre a tiempo de generar esa nueva manera de narrarnos en las redes, a pesar de que ya llevamos años en ellas de manera más o menos consciente, y que algunas personas a lo mejor pues se sientan un poco, te puedan sentir un poco rehenes de algo que ya no son. Siempre estamos a tiempo de hacer esta parada, esta reflexión, esa atención a quién me quiero dirigir y a partir de ahora cómo quiero ser visto, vista. Creo que siempre hay oportunidad de comportarnos de una manera diferente con más intención y que estoy convencido que trae resultados distintos, ¿no? Al igual que cuando una persona pierde su trabajo o cambia de trabajo y tiene que cambiar también la manera en función de sus objetivos a quien quiere dirigirse, ¿no? Muy bien.
No, iba a decir, solo decir una cosa que acabo de escribir una especie de, no, un artículo, manifiesto sobre la tecnología y la democracia, la narrativa, ¿no? Y que yo creo que también deberíamos permitirnos de hacer preguntas constantemente, ¿no? Hacernos preguntas, hacer preguntas en voz alta, cuestionar, ¿no? Yo casi creo que en la tecnología, la nueva tecnología, para humanizar también la tecnología, pero también sabiendo que es algo extremadamente político, ¿no? Que deberíamos de darnos permiso de que la nueva narrativa sobre la tecnología es hacer preguntas, ¿no? De preguntar y cuestionar. Y esto en las redes sociales nos ayuda, nos da un poco de poder, ¿no? Totalmente. En vez de ser rehén, ¿no? Totalmente. Podemos cambiar y empoderarnos, ¿no? Totalmente. Y jugar un poco también, Totalmente. ¿no? Totalmente. Jennifer, has dicho un montón de cosas interesantes que creo que serán de mucho valor, pero si las personas que nos escuchan se quedaran solo con una o dos ideas, ¿cuál te gustaría que fuera? El poder y la libertad y la creatividad que te permite ser consciente de que todo es una construcción de historia. Y eso te da un poder, una libertad y una capacidad, espacio de movimiento para poder deconstruir, rechazar algunas historias, mirar los que hay alrededor, en la empresa, en la vida, en la sociedad, dentro de tu cabeza, y reconstruir. Eliminar incluso algunas, construir otras nuevas, ¿no? Transmitir otras nuevas. Eso es un poder, yo creo que esta habilidad es uno de los poderes más importantes que puede tener una persona y una organización, ¿no? La capacidad de crear historias, sus propias historias y narrativas. Fantástico, lo explicas con pasión y con mucha propiedad. Mi última pregunta, Jennifer, siempre es la misma en este podcast y es ¿de qué te gustaría que habláramos tú y yo dentro de 10 años? Que estamos hablando y digo, qué bien el éxito de la revolución que vivimos, ¿no? En la creación de una nueva manera de vivir, ¿no? En nueva economía, en la solución del clima, gracias a la creación y la pluralidad de creación de nuevas historias. Qué bien nuestra revolución ha sido un éxito, ¿no? Y celebrarlo contigo y decir, bueno, para celebrarlo, vamos a tomar un vinito. Me parece fantástico, me parece genial que además tengas esa visión positiva del futuro. Yo coincido contigo en eso. Si queremos empoderar a las personas hay que ver que hay oportunidad, que siempre hay tiempo de hacer cosas distintas. La comunicación, la narrativa intencional y además acompañada de buenos profesionales es una de las más poderosas. Yo creo que muchas personas lo descubrirán o se interesarán más por ello hoy. Y quien te descubra hoy, Jennifer, ¿cómo puede saber más de ti? ¿A dónde la enviamos? ¿A cuál es tu casa digital o cuál es tu referente para que sepa más de Jennifer y tus proyectos? Si alguien quiere tomar un café conmigo, si está en Barcelona o cerca, yo encantada. Para hablar de posibles historias, para hablar o contar, ¿no? Su visión del futuro, su visión de lo que está ocurriendo en su empresa, sus puntos de dolor, su necesidad. Y es muy fácil encontrarme en LinkedIn porque siempre estoy conectada y es muy fácil. También pueden mirar en la página web de la compañía, que es storymindinc.com. Y si os interesa conocer el libro y el método que se llama Piensa y comunica tus ideas con The Storyboard Method, es fácil conseguirlo y hay una página web también que es thestoryboardmethod.com. Pero a mí me encantaría tener una conversación, incluso que puede ser un café y escuchar, ¿no? Y Genial. Conocer. Eso sería Genial. Es lo que hicimos tú y yo. hermoso. Dejaré las notas de lo que has dicho en las notas del episodio también para que los links a esas webs estén claras. Pero invito a las personas que hagan como hice yo, que es interesarse un poco más, llamar a tu puerta y tener una conversación deliciosa como tuvimos, como hemos tenido hoy también. Así que muchas gracias por hoy, Jennifer, por esta nueva conversación que seguiremos conversando.
seguramente con ese café o con esa copa de vino. Será un placer y seguir hablando un poco pues de los retos que nos presenta el 2024, de las oportunidades, de lo que pasa por el mundo y de lo que podemos aportar unos y otros para que sea un poco mejor. Muchas gracias, Joan. Ha sido muy digital y muy humano. Estoy encantada. Genial. Muchísimas gracias a ti también, Jennifer. Hasta bien pronto. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Espero que os llevéis alguna reflexión útil de esta conversación y si pensáis que puede ser de valor a más personas, agradeceré como siempre si la compartís en vuestras redes. Los enlaces mencionados por Jennifer están en las notas del episodio, así como el enlace a otras conversaciones y contenidos de valor en mi casa digital joanclotet.com. Volvemos muy pronto con otra persona interesante de la que aprenderemos. Gracias por acompañarnos un día más y hasta pronto.